Bueno, entonces estábamos viendo la interpretación. Anteriormente habíamos visto la definición del límite y decíamos que el límite de cuando x tiende a A de f de x es igual a L, tal que cuando x se va acercando a un valor A, f de x se va acercando a un valor L. En la interpretación geométrica podemos decir que a medida, si yo tomo un valor x que tiene una imagen f de x, cuando x se acerca al valor c sobre el eje de las x, f de x va acercándose a L por el eje de las y. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto que tenemos abajo? Que es, si ustedes lo buscan, en todos los libros les va a aparecer. ¿Qué significa? El límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, tal que para todo epsilon mayor que 0 existe un gamma que es, perdón, un sigma que es mayor que 0, tal que la diferencia entre x y c está entre 0 y sigma, por lo tanto, f de x menos L, la diferencia tiene que ser menor a epsilon. A ver, ¿qué quiere decir? No puedo borrar. No puedo borrar porque... ¿Qué quiere decir esto que tenemos acá? Lo vamos a marcar con negro. A ver, yo lo primero que voy a hacer es definir un intervalo sobre el eje de las y. Este intervalo tiene como radio un valor al que le voy a llamar epsilon. Este epsilon tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque no existen intervalos que tengan un radio negativo. Bien, entonces, este intervalo sobre el eje de las y, si yo lo voy a proyectar al límite inferior y el límite superior, me va a determinar un intervalo sobre el eje de las x, como lo podemos ver acá en la gráfica. Entonces, acá hay una salvedad que yo no lo coloqué y que es importante. Porque acá pareciera que es todo muy fácil. ¿Por qué? Porque yo defino un intervalo en y, este intervalo en y me define el intervalo en x. Perfecto. Pero acá vemos que el intervalo en y, que es un intervalo simétrico, como vemos acá, de acá a acá, él está en el centro, ¿no? De acá a acá tengo la misma distancia que de acá a acá. Bien, esto no siempre es así. Yo lo podría simplificar y dejarlo así, pero en realidad puede pasar que dependiendo de la forma de la curva esta de f de x, puede ser que el intervalo sobre el eje de las x no sea simétrico. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, el intervalo que me define acá no es simétrico. En la animación pueden ver que no es simétrico. ¿Se ve eso? Bueno, entonces, el sigma que yo tomo acá es el mínimo sigma entre a esto que yo le voy a llamar sigma 1 y a esto que le voy a llamar sigma 2. Sigma 1 y sigma 2. Bien, tomo el mínimo. En este caso en la gráfica yo se lo simplifiqué para explicárselo y es lo mismo. Pero en la realidad, en los libros de matemática, no es lo mismo. Se define de esta manera. El sigma es la mínima distancia entre el límite inferior y L y el límite superior y L, siempre proyectada sobre el eje de las X. Bueno, entonces, si yo tomo un valor X, en donde la diferencia entre X y C está dentro
de mi intervalo, ¿sí? Que es esto que me dice acá, ¿qué quiere decir? Que el valor de x que yo tome siempre tiene que estar dentro del intervalo este de acá. Eso es simplemente es para decir eso. Entonces, cuando x tiende a c, la diferencia entre f de x y L se va haciendo cada vez más pequeña y siempre va a estar dentro del intervalo en I. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, yo tomé mi valor de X en la gráfica, lo tomé acá, ¿sí? Lo tomé como a la derecha de C. Pero perfectamente yo lo podría haber tomado acá, a X. Y decir que X en realidad está acá y que f de X está acá y que todo está de este lado. O sea, yo podría analizar el límite a la izquierda de C o a la derecha de C. ¿Sí? Entonces surge una definición que se llaman límites laterales. Los límites laterales, que son límites cuando X se acerca al valor A o al valor C por la izquierda o cuando se acerca por la derecha. Cuando me acerco por la derecha, se le pone un signito más arriba de A. Y cuando me acerco por la izquierda, se le pone un signito menos. Por supuesto que el valor de L, el valor del límite, es uno solo. No existen dos valores del límite. Por lo tanto, cuando yo me acerco por izquierda o por derecha, el valor de L tiene que ser el mismo. O sea, si yo lo analizo por izquierda o por derecha, me tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende? O sea que nunca analizamos en el punto, sino en lo más cercano posible que se pueda a ese punto. No, sí lo analizamos en el punto. Ya vamos a ver cómo calculamos el límite. Pero geométricamente, lo que podríamos decir, por ejemplo, el límite. Cuando x tiende a 1 de x más 2. A ver, yo podría decir, bueno, lo voy a analizar por derecha. Bueno, entonces yo me podría hacer una tablita de valores y decir, bueno, ¿qué valores de x tengo a la derecha? Y me voy a ir, en este caso, acá a vale 1, y yo me voy a ir acercando cada vez más a y voy a fijarme a qué valor tiende mi f de x. Entonces, podría decir, bueno, me voy acercando, entonces tengo 2. Tengo 1,2, 1,1, 1,01. Me voy acercando de a poquito, tomando valores cada vez más cercanos al valor A. Y los voy a ir reemplazando en la función. Y van a darse cuenta que a medida que yo me voy acercando por el eje de las X al valor de 1, el valor que me va a ir dando del límite se va a ir acercando al valor que toma la función en 1. O sea, en este caso sería 3. Van a ver que a medida que me voy acercando matemáticamente al valor 1, los valores de i que yo voy a ir tomando se van a ir acercando cada vez más a 3. Eso es lo que significa por izquierda o por derecha. Yo me puedo acercar a 1 tomando valores más grandes que 1 e ir bajándolos hasta acercarme a 1, o tomando valores más chiquitos que 1 e ir subiéndolos hasta acercarme a 1. E ir analizando cuánto vale la función y a qué valor va a tender la función cuando mi x se acerca al valor de a. ¿Se entiende?
Sí, profe, se entiende. Y Bien, de esta sí, manera también podemos saber si existe el límite o no con los límites laterales. Al volver a repetir lo que usted me dijo, tanto por sí, izquierda como por derecha, el valor del límite tiene que ser igual. Si claro. no es igual, no va a haber límite, no va a existir el límite en ese Ahora, punto, ¿no? eso es lo que vamos a ver en este ejemplo. En este ejemplo, que en la guía práctica tienen ejercicios de este tipo, fíjense, yo les pregunto cuánto vale el límite por cuando x tiende a 2 por izquierda. 3. Bien, cuando yo me voy acercando por izquierda a 2, la función tiende a 3. Entonces el límite es 3 por izquierda. Bien, y por derecha Y se acerca 1. se acerca 1. Cuando yo me voy acercando por acá, bien, se acerca 1. Entonces, ¿cuánto vale el límite? Si por izquierda vale 3 y por derecha vale 1. Y en ese punto no estaría definido porque dan diferentes los límites laterales. No existe. No está definido, no existe el límite en el No primer caso. existe el límite. Porque por izquierda da un Ujú. valor y por derecha da otro. Esperen que voy a aceptar. Bien, sigamos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, bro. Y bueno, y lo mismo me va a pasar acá con 5, ¿no? Cuando analizo por izquierda, ¿a qué valor tiendo? A 2. ¿Sí? Y por derecha, ¿a qué valor tiendo? También, a 2. Por lo tanto, el límite es 2. O sea, en ese punto es 2. El límite en cuando x tiende a 5 es 2. Ahora, ¿cuánto vale f en 5? F en 5 vale 1. No 1. Porque el puntito, acá fíjense que tengo un circulito sin pintar. El que está pintado es acá, que está en 1, man. Con mucho amor y cariño, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es otro problema, que es algo que se llama discontinuidad, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es reconocer que el límite tiene un valor y en este caso la función toma otro valor distinto. Bueno, después tenemos diferentes tipos de límite, ¿no? Porque podría pasar, por ejemplo, que yo tenga esta función. Yo quiero calcular esta función de acá, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. Bien, ahora, esta es la gráfica. ¿Qué pasa si yo tomo un valor a la izquierda o a la derecha? Cuando yo me voy acercando a 0 por izquierda o por derecha, ¿a qué valor tiende la función? Infinito. A infinito. ¿Sí? Bien. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, pero está mal. No, no está mal. Es el comportamiento de la función. Acá lo tenemos con una tabla y podemos ver que a medida que x se va acercando cada vez más por izquierda o por derecha, por eso tiene más menos, a 0, el valor de la función se hace cada vez más grande. Y el valor del límite es infinito. Dentro del límite, y lo repito y lo dejo grabado acá, siempre dentro del límite, 1 sobre 0 es infinito. Solo en el límite. Y 1 sobre infinito es 0. Solo en el límite. ¿Está claro? Sí, prof.
Bien. Después, con esta reglita, cuando trabajemos las indeterminaciones, nos van a servir esas dos que dijo. Sí, Cuando exacto. está el límite en el... Acá lo tenemos, ¿no? Puede pasar que el límite, cuando x tiende a de infinito, que es el caso que nosotros tenemos acá. Y lo que se le llama x igual a tiene un comportamiento asintótico. ¿Qué quiere decir que sea asintótico? Que la función se va acercando mucho, 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 mucho al valor de x igual a, pero nunca lo toca. Eso es una asíntota. Bueno, puedo acercarme a menos infinito o a más infinito. Yo en las diapositivas les coloco todas las definiciones de otro libro, no del libro que está en el apunte, para que tengan más de una manera de dejar expresadas las cosas. O sea, cuando ustedes vayan a estudiar, pueden estudiar del apunte, pero también pueden estudiar de las diapositivas. Todas las diapositivas van a estar subidas, de hecho ya están subidas a la plataforma, y van a estar aparte cuando termine la clase, les subo el video. Bueno, entonces, otra cosa muy importante es poder calcular el valor del límite. Para poder calcular el valor de un límite, yo puedo usar las propiedades. Que las propiedades del límite son muy simples. Perdón. Las propiedades del límite son la suma de un límite, es decir, el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una resta es la resta, una constante la puedo sacar afuera del límite, el límite de un producto es el producto de los límites, y el límite de una división es la división de los límites, siempre que la función que está en el denominador sea distinta de cero. Todas estas son propiedades que en algún momento nos van a servir, después se van a dar cuenta que las aplican sin... Muchas veces uno aplica las propiedades sin darse cuenta, porque son propiedades que son simples. Después tenemos otras propiedades que les dejo acá, para que ustedes las tengan, también están en el apunte. Igual lo que me interesa es que cuando ustedes vayan resolviendo los límites, se van a ir dando cuenta que las propiedades las van aplicando. Bueno, entonces yo les fui poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo les pido que me calculen el límite, acá, de esta función. ¿Cómo voy a calcular yo el límite de esta función? Acá lo hice paso por paso. Después se van a dar cuenta que cuando apliquen el límite directamente van a pasar de este paso a este. ¿Por qué? Porque acá tengo una resta y una suma. Entonces digo, bueno, el límite lo distribuyo en la suma y en la resta y voy calculando cada uno de los límites por separado. En realidad, cuando yo calculo un límite, lo que hago es aplicar la sustitución directa. O sea, reemplazo el valor de x, o el valor de a en el x y me fijo cuánto me da. Si me da un número que no sea una indeterminación, que ya vamos a ver cuáles son, ese es el valor del límite. Acá tenemos otro ejemplo. Ahí tengo lo que es la sustitución directa, que es exactamente lo mismo. O sea, reemplazar, en este caso, por ejemplo, menos 2, lo reemplazo en donde tengo x y saco el valor. Acá también. Reemplazo el valor de 1 en la función y saco el valor. En este caso, el valor de 1 me da una indeterminación. ¿Por qué? Me da un valor que no está definido, me da 0 sobre 0. Pero, ya vamos a ver. Este ejemplo lo coloqué acá, pero está medio descolgado. Bueno, ahora sí. ¿Qué son las indeterminaciones? Las indeterminaciones son valores del límite que no son admitidos como válidos. O sea, si a mí un límite me da infinito menos infinito, está mal. O sea, no es que esté mal, es una indeterminación. Y tengo que encontrar la manera de resolver ese límite sin que me dé como resultado infinito menos infinito. O 0 por infinito, o infinito dividido en infinito, o 0 sobre 0.
La mayoría de las indeterminaciones que nosotros vamos a trabajar van a ser de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, porque son las indeterminaciones más típicas. El resto pueden haber indeterminaciones, pero yo me interesa concentrarme en este tipo de indeterminaciones. Bueno, ¿cómo voy a resolver yo una indeterminación de infinito sobre infinito? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo acá, ¿no? Tengo este ejemplo de acá. Yo reemplazo, siempre lo primero que hago es reemplazar el valor. Reemplazo el valor en las x y me da infinito sobre infinito. Una indeterminación. Entonces, lo que hago es dividir arriba y abajo por la potencia más grande que tenga entre el numerador y el denominador. En este caso, tanto el numerador como el denominador tienen la misma potencia, o sea, es x al cubo. Por lo tanto, divido arriba y abajo todo por x al cubo. Y después simplifico. Esto lo simplifico con este lo simplifico con esta x me queda 1, la simplifico con este cubo y me queda un x cuadrado. Y me queda de esta manera, ¿no? Y ahora vuelvo a reemplazar el infinito. Y me va a quedar 1 dividido en infinito al cubo, que infinito al cubo es infinito. 1 dividido en infinito es 0. Entonces 4 más 0 es 4. Y acá igual. 1 sobre infinito es 0. 2 más 0 es 2. Y me queda, que lo tengo puesto acá. Y me queda 4 dividido en 2, que el resultado es 2. Entonces, yo pasé de una indeterminación de infinito sobre infinito a un valor de 2. Y de esa manera salvo la indeterminación. ¿Se entiende? Sí, profe, y ahí también podríamos decir que cuando el exponente que tengo en el denominador y en el numerador son iguales, siempre me va a dar una constante. Siempre te Para va a saber dar, el valor del límite va a estar determinado por los por números un que número. acompañan a la potencia más grande. En este caso, 4 y 2. Que eso es lo que tengo acá. En este Sí, caso, sí, por sí, sí. ejemplo, fíjense que ya las potencias no son iguales. Pero entre el numerador y el denominador la potencia más grande es el x al cubo. Entonces divido a todo en x al cubo, ¿sí? Y me queda 0 dividido en 1, que es 0. ¿Sí? Bien, acá tenemos otro ejemplo en donde aplico la propiedad, esta regla que yo tengo acá. ¿Qué dice la regla? Yo tengo una, por ejemplo, acá, tengo un polinomio de grado 5 y un polinomio de grado 4. Entonces, yo directamente podría analizar y calcular el valor del límite olvidándome de todo esto y utilizando solamente las dos potencias más grandes con su coeficiente. En este caso, 2x quinta y x cuarta. En este caso simplifico x a la cuarta y x a la quinta, me queda 2x. Cuando reemplazo me da menos infinito. ¿Se entiende? ¿Cuál es la regla? Sí, profe. Bueno, después tenemos las indeterminaciones de 0 sobre 0. Las indeterminaciones de 0 sobre 0 se resuelven factorizando. Generalmente las indeterminaciones de 0 sobre 0 son cocientes de polinomios, ¿no? Cuando son cocientes de polinomios, lo que tengo que resolver es factorizar el polinomio del numerador y factorizar el polinomio del denominador para eliminar la indeterminación. Ahora, ¿qué es esto de factorizar el polinomio del numerador y denominador? Factorizar significa
descomponer al polinomio en unidades más pequeñas que son irreducibles. En este caso, por ejemplo, de la forma x menos un valor a, en donde a es la raíz del polinomio. ¿Qué quiere decir que sea la raíz? Que a es un valor que si yo lo reemplazo en el polinomio me da igual a 0. Eso quiere decir que sea una raíz. Ahora, para poder factorizar un polinomio y ver cuáles son los posibles valores que yo voy a colocar en a, tengo que aplicar la regla de Ruffini. Para no perder tiempo, yo les subí a la plataforma un link a un video en donde explica cómo factorizar un polinomio. Que yo estuve buscando para armarles una presentación yo, pero por una cuestión de que me parecía que era más rápido, les dije, miren, acá hay un link, vean ese video y me preguntan. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, pero igual se van a dar cuenta de una cosa. Cuando x tiende a 2, el polinomio de arriba es 0 y el polinomio de abajo es 0. Por lo tanto, siempre 2, en este caso, o el valor de a, va a ser una raíz. Y voy a aplicar Ruffini con ese valor. ¿Cómo aplico Ruffini? Vamos a cambiar. Entonces, para aplicar Ruffini, yo coloco, esto igual está explicado en el video, yo coloco los coeficientes que acompañan a las x del polinomio. Voy a analizar el polinomio de arriba, ¿no? En este caso, el primer coeficiente es 1, menos 4 y 4. En este caso, nuestro polinomio está completo. ¿Qué quiere decir? Que tiene todas las potencias, o sea, que están todas las potencias. Está la potencia de 3, la potencia al cubo, la potencia al cuadrado, la potencia a 1, que elegí amarillo, no se ve nada. Está la potencia de 1, y este término independiente significa la potencia de 0, como si tuviera un x a la 0. Bien. En el caso que nuestro polinomio no esté completo, lo tengo que completar acá, en la posición que corresponde con el valor de 0. Entonces, coloco nuestros valores y coloco el valor del límite de acá. El primer elemento lo bajo y digo 2 por 1, 2. Y sumo, menos 1 más 2, 1. 2 por 1, 2. Menos 4 más 2, menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 4, 0. Por supuesto, siempre les va a dar 0 al final. Y me queda un polinomio acá. Entonces, yo voy a escribir a mi polinomio del numerador como x menos 2. Entonces, fíjense que es esto que yo les explicaba acá. Y después coloco lo que me da el resto de Ruffini. El primero, si era x igual cubo, el primer número corresponde a un x cuadrado. Es un número menos que el original. Si este es x al cubo, este corresponde a x cuadrado. Este corresponde a x y este corresponde a x a la 0. Y lo mismo hago con el denominador. Acá. Y después coloco este resultado en el numerador del límite y este resultado en el denominador del límite, como hice acá. Y fíjense que este término lo puedo simplificar con ese, pues son iguales. Uno está arriba y el otro está abajo. Y cuando simplifico me queda de esta manera, cuando reemplazo el 2 en los valores de las x, o casualidad, ya no me da 0 sobre 0, sino que me da un valor determinado. ¿Se entendió? Sí, prof. Igual el jueves vamos a hacer un par de ejercicios más de práctica y ahí yo calculo que la van a cazar un poco más. Les pido que por favor para el jueves vean el video que les subí a la plataforma. Bueno,
Este es otro ejemplo en donde hacen exactamente lo mismo. Les coloqué varios ejemplos en las diapositivas para que lo tengan. Estos ejemplos también están explicados en los apuntes. Son los mismos ejemplos. Pero, ten en cuenta una cosa. Fíjense que las indeterminaciones de 0 sobre 0 son siempre iguales. O sea, divido a este polinomio en este número por Ruffini y lo dejo y me queda descompuesto. Y después reemplazo en el numerador-denominador el valor del polinomio factorizado para poder simplificar. En este caso voy a simplificar este y este y me va a dar 0. Bueno, en este caso lo simplifico y me sigue dando 0 sobre 0. Entonces vuelvo a factorizar, vuelvo a aplicar Ruffini y vuelvo a simplificar. Y cuando simplifiqué la segunda vez, ya me dio un valor. O sea, puedo aplicar Ruffini tantas veces como sea necesario, hasta que no me dé más 0 sobre 0. ¿Se entiende? Sí, Bueno, y ahora llegamos a algo que es muy importante, que se llaman la continuidad de una función. ¿Cuándo una función es continua? Bueno, una función es continua cuando cumple tres condiciones. La primera condición es que la función en el punto exista para su dominio. La segunda condición es que el límite exista, o sea, que el límite por izquierda sea igual al límite por derecha. Y la tercera condición es que el límite sea igual a la función, o sea, que la función en A exista, que el límite exista y que f en A sea igual a L, al límite. Si una de las condiciones no se cumple, vamos a decir que la función es discontinua. ¿Se entiende? Ahora, tenemos distintos tipos de discontinuidad. Tenemos discontinuidades evitables y discontinuidades no evitables. Las discontinuidades evitables son cuando el límite existe, pero la función y el límite no son iguales. O sea, existe la función, o sea, que el límite exista, ya me dice que la discontinuidad es evitable. Ahora, si la función existe, pero no es igual a L, puedo redefinir la función asignándole otro valor. O sea, obligando a que f de x sea igual a L. Y si la función no existe, directamente la defino. O sea, a ver, bueno. Sí, acá. A ver si puedo borrar. Fíjense. Vamos a poner en verde. En este caso, por ejemplo, el límite por izquierda es igual al límite por derecha, por lo tanto la discontinuidad, la función no es continua y es una discontinuidad no evitable, porque el límite no existe. Pero en este caso, el límite por izquierda y por derecha existe y vale 2, pero la función vale 1. Entonces es una discontinuidad evitable. ¿Y cómo redefino a la función g de x?
yo digo que g de x es válida para todo x distinto de 5, que es el límite que no nos da, que es la discontinuidad. Y vale 1, perdón, vale 2 para x igual a 5. Obligo a la función, definiéndola por tramos, obligo a la función a tomar el valor de L para X, para la discontinuidad. ¿Se entiende? Yo digo, mi función va a valer, va a estar todo bien para todos los X distintos de 5, porque en 5 tengo la discontinuidad, y va a valer 2 para 5. O sea, obligo a este punto de acá a subirlo hasta este punto de acá. ¿Se entiende? Chicos, ¿me entendieron? A mí se me corta muchísimo, profe, no escuché lo último. Lo de cómo salvé la indeterminación. Lo que me refiero Sí, es eso. que le asigno a la discontinuidad, que en este caso es 5, le asigno el valor del límite, 2. Entonces, mi función es válida para todo x distinto de la discontinuidad y vale 2 para el valor de la discontinuidad. Esto que yo hice acá Ah, se llama redefinir la función. listo. Sí, sí. Bien. Bueno, eso en realidad es todo lo que teníamos que ver hoy. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Todos entendieron más o menos? Yo creo que cuando hagamos, cuando hagamos ejercicios el jueves, yo creo que les va a quedar un poco más claro. Lo que sí necesito es que ustedes le peguen una leída a la teoría antes del jueves, o sea, mañana. La parte de factorización de polinomios también teníamos que ver para el jueves, profe. Sí, hay un video que no es más de, qué sé yo, 10 minutos, una cosa así, en donde explica cómo factorizar un polinomio. Igual, cuando yo les explique la práctica, que hagamos un par de ejercicios, o sea, ustedes ya están en condiciones de hacer la práctica. Lo que pasa es que quiero que hagan algunos ejercicios conmigo también. Entonces, el jueves tenemos clase, ¿a qué hora? ¿A las 8 también? El jueves a las 8, sí. Bueno, el jueves vamos a repasar un poco y vamos a hacer algunos ejercicios juntos para que ustedes después puedan encarar la práctica. Y con eso ya estaríamos en condiciones de ver cuándo me la entregan. Cuando yo les explique la práctica, van a ver que voy a volver a explicarles lo de Ruffini, porque lo voy a hacer para poder resolver los ejercicios y ustedes ahí van a volver a ver cómo se hace. Pero si pueden ver el video, toda la información. Únicamente vamos ¿Cómo? a ver sin determinación de 0 sobre 0 con Ruffini Sí. únicamente. No, en realidad, Listo. no vamos a ver solamente con Ruffini. Vamos a ver indeterminaciones trigonométricas que se las voy a explicar cuando veamos. Pero igual, cuando hagamos la práctica, se los voy a explicar. Vamos a ver indeterminaciones de ese tipo y después otra indeterminación más. Pero esas indeterminaciones también son del 0 sobre 0. Son del tipo 0 sobre 0. Solamente que se resuelven, que están expresadas en función de senos y cosenos y se resuelven de otra manera. Perfecto.
Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Ezequiel, ¿vos me entregaste la práctica? ¿Me la mandaste? ¿La práctica 1? No, no, profe, estoy en eso. Bueno, recuerden que traten de ponerse al día con eso porque después se les van a empezar a juntar las prácticas. Así que lo antes posible traten de ir desocupándose. No hay ningún problema. Sí, sí, ya voy a tratar ahora de ponerme al día. El tema es que yo estuve aislado estos días también y me costó mucho con el internet en mi casa. Yo mayormente trabajo, Bien, trato de estudiar en mi oficina. está bien, no te hagas problema. Cuando tengan algún problema para poder entregarme la práctica, avísenme y corremos la fecha, no hay drama. Yo entiendo que pueden tener problemas con internet o demás. Traten de avisarme con tiempo, así les corro la fecha, no hay drama. Así Bueno, que bueno, profe, igual, yo por ejemplo, sí, ahora estoy en mi casa y me ha costado bastante conectarme, pero ya mañana, si Dios quiere, ya puedo volver a la oficina y ya no tengo problema con internet. dale, no hay ningún problema. Igual yo mañana en la mañana ya voy a subir el video de la clase para que la puedan volver a ver, cualquier cosa. Péguenle una leída, está todo subido a la plataforma y cualquier cosa, si no me avisan y se lo subo al grupo de WhatsApp. Y, y bueno, y me preguntan, no hay drama. Listo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos el jueves a las 20. Yo igual voy a poner ahí en el grupo el jueves, les recuerdo como hoy, más o menos a la mañana, les recuerdo que a las 20 vamos a tener la clase de práctica para que se conecten sus compañeros que no se conectaron. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, De nos nada, vemos. Buenas noches. nos vemos. Hasta Buenas luego. noches.